Hola, mi nombre es Alondra Andrea González Manso. Soy estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Actualmente estoy cursando el segundo semestre en la sexta sección y el día de hoy, 30 de junio, les voy a presentar el tema de generalidades, filtración glomerular y aclaramiento renal encargado por el tutor coordinador Gerardo Mendoza Ramírez para la UAI de Organización y Dinámica Corporal. Bueno, pues principalmente voy a explicar para qué funcionan los riñones. Los riñones, además de que funcionan para la formación de la orina, también funcionan en la excreción de sustancias metabólicas como lo son la urea, el ácido úrico, la creatinina y la bilirrubina. También son muy importantes para mantener la homeostasis hidroelectrolítica osmótica. Esto mediante procesos de filtración, reabsorción, secreción y excreción. También nos sirven bastante para la regulación de la presión arterial, regulación del equilibrio ácido-base o regulación del pH. También nos sirven para la producción de eritropoyetina y de renina y son sintetizadores importantes de glucosa cuando el cuerpo se encuentra en periodos prolongados de ayuno, esto a partir de los aminoácidos. Y también son fundamentales precisamente en los procesos metabólicos. Los riñones son órganos retroperitoneales bilaterales, se encuentran uno a cada lado del cuerpo. Además, se encuentran cubiertos por una capa fibrosa y si realizamos un corte a la mitad, el riñón cuenta con varias estructuras, entre las cuales podemos observar la corteza, la médula externa, la médula interna. En la médula interna podemos observar diversas estructuras piramidales llamadas pirámides de Marfigi. Estas pirámides desembocan con las papilas en los cálices menores. Los cálices menores se van abriendo paso hacia los cálices mayores, terminan en la pelvis y finalmente en el uréter. Los riñones se encuentran inervados por la arteria renal, la cual ingresa a los riñones a través del ilio. Estas se dividen en arterias interlobulares, las cuales se ramifican entre las pirámides, para posteriormente formar las arterias arciformes. Estas arterias arciformes desembocan en arterias interlobulares. A partir de estas arterias se forma una especie de racimo de uvas, en las cuales salen múltiples arteriolas aferentes, que podrían ser consideradas como el racimo de las uvas, y de estas arteriolas aferentes salen los glomérulos. Los glomérulos terminan en las arteriolas eferentes, y estas mismas se continúan hacia los capilares peritubulares para finalmente llegar a los vasos rectos. Pasamos entonces a la filtración glomerular. ¿Dónde sucede y por qué sucede? Sucede en las nefronas. Las nefronas son las unidades funcionales de los riñones y cada riñón cuenta con más de 1.000.000 de estas mismas nefronas. No son reemplazables, por lo que si alguna de estas mueren, tendrán que ser compensadas con las otras nefronas. Las nefronas se dividen en dos tipos: corticales, en las cuales sus glomérulos se encuentran en la parte medial y superficial de la corteza, y sus asas de Henle se encuentran en la membrana externa. Mientras también tenemos las yuxtamedulares, en las cuales sus glomérulos se encuentran en la parte más profunda de la corteza y sus asas de Henle se encuentran en la parte más interna de la membrana interna, formando las papilas. De acuerdo a la longitud de sus segmentos y a la localización podemos decir que tienen diferentes estructuras, pero en general cuentan con un glomérulo, con arteriolas aferentes y eferentes, túbulo contorneado distal, un túbulo contorneado proximal, con capilares peritubulares, con vasos rectos y con venas y arterias que la inervan, ya sea las arciformes, interlobulares, interloburillares e incluso también las renales. Ya se habló sobre la inervación de los riñones, pero ¿qué pasa con el flujo sanguíneo renal? Bueno, este está medido principalmente por la sangre que pasa de las arteriolas aferentes a las arteriolas eferentes y por el plasma que es filtrado por los glomérulos. Está determinado principalmente por la diferencia entre la presión hidrostática de la arteria renal dividido entre la resistencia vascular renal total. Se mide principalmente en las arterias interlobulares, arteriolas aferentes y eferentes, las cuales deben de tener una capacidad para autorregularse para evitar que haya una vasoconstricción o una vasodilatación, puesto que a una vasoconstricción el flujo sanguíneo renal es menor y ante una vasodilatación el flujo sanguíneo renal aumenta. Del 99 al 98% de este flujo se encuentra en la corteza y un 2 a un 1% se encuentra en la médula. Ya sabemos que la filtración glomerular ocurre en el glomérulo, pero ¿cómo se conforma el glomérulo? Bueno, su principal estructura consta de una arteriola aferente,
que se divide en capilares. Estos capilares se enrollan formando una especie de penacho y terminan en la arteriola eferente. Estos capilares se encuentran rodeados por una cápsula llamada cápsula de Bowman, la cual se encuentra cerca del túbulo contorneado proximal. Encima de las arteriolas encontramos el otro túbulo contorneado distal, el cual se encuentra cubierto junto con las arteriolas aferentes y eferentes por células yuxtaglomerulares. Y por dentro tenemos la mácula densa. Esta mácula densa son un conjunto de células que revisten este mismo túbulo. Entre los capilares encontramos también células mesangiales que dan soporte y sostén al glomérulo, las cuales permiten la contracción y la expansión para la capacidad que se requiera en la filtración. También en los capilares encontramos diversas capas. Las tres principales son un epitelio, una membrana basal y otra membrana formada por los podocitos. Las células de la mácula densa también forman el aparato yuxtaglomerular, que se encuentra en la zona donde el túbulo contorneado distal vuelve a su glomérulo original. Estas mismas células son bastante importantes, puesto que gracias a ellas es capaz de regular el flujo plasmático renal y la velocidad de filtrado glomerular. El flujo plasmático renal efectivo es el que más nos interesa, puesto que gracias a él podemos realizar la filtración del plasma mediante su ingreso a los glomérulos. Lo podemos medir mediante el método de aclaramiento con ácido paraminohipúrico. Un parámetro importante para medir la salud de los riñones es la velocidad de filtrado glomerular, que es la cantidad de plasma filtrado de todos los glomérulos por unidad de tiempo. Está determinada por la presión de filtración neta y además por algunos factores físicos de los glomérulos. Es importante mantener esta velocidad, puesto que gracias a ella es posible la excreción o la eliminación de los líquidos o electrolitos que estén sobrando en la sangre. La velocidad de filtrado glomerular depende principalmente de las fuerzas de Starling y también de los factores físicos glomerulares, y la medimos mediante un aclaramiento renal. Este aclaramiento renal nos dice que el volumen del plasma depurado a una sustancia por unidad de tiempo es igual a la velocidad de filtrado glomerular, y es medida por una molécula de polisacárido de fructosa inulina, o más bien una creatinina, porque es más fácil de filtrar por los riñones. La velocidad de filtración glomerular está regulada principalmente por los cambios del flujo sanguíneo de los glomérulos a través de sistemas de retroalimentación intrínsecos, de hormonas, de sustancias vasoactivas y de los nervios simpáticos renales. A través de los sistemas intrínsecos encontramos mecanismos miógenos y de retroalimentación tubuloglomerular, mientras que en los mecanismos neurohumorales y parácrinos encontramos sistemas como el sistema renina, angiotensina aldosterona, la angiotensina 2, el péptido natriurético auricular, los nervios simpáticos y secreción de catecolamidas y prostaglandinas intrínsecas. De mi parte es todo, muchas gracias.